Hey, ¿se acuerdan de esto? A Bug's Life y Ants, dos películas de animación muy parecidas y a la vez muy diferentes. Sí, mi voz antes sonaba así. Es un video que subí hace 7 años, por extraño que suene, fue el primer hit del canal, un hit que llegó 3 años después, y en cierta forma fue el primer antecedente de lo que quería hacer a futuro. Está narrado con mi característica voz de pito de antaño, fue exportado en 720 y cuenta con un guión algo ingenuo, pero a pesar de sus defectos, le tengo cariño. Hasta ahora. Sí, al parecer YouTube se acaba de dar cuenta hasta hoy que ese video viola derechos de autor, qué sorpresa. Podría dejarlo como está porque no representa ningún problema mayor, pero si soy sincero con ustedes, hace tiempo ya venía trabajando en mi cabeza la posibilidad de rehacer ese contenido. Creo que recorrimos un camino interesante desde entonces, es por eso que hoy estamos ante el primer remake del canal, y si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Antes de empezar, un saludo y agradecimiento a todos los miembros del canal, ya que con su apoyo puedo seguir subiendo videos. Si también te gustaría colaborar, las opciones de miembros y de super gracias están disponibles. Más información en el botón de abajo. Damas y caballos, vamos a lo que vinimos. A Bug's Life y Ants, Hormiguitas y Bichos, dos películas comúnmente enfrentadas por el público por ser muy parecidas, en serio, extremadamente parecidas. Hormiguitas trata de una hormiga que se sale del molde, Bichos trata de una hormiga que se sale del molde. El protagonista se enamora de una princesa, el protagonista se enamora de una princesa. Hormiguitas trata del abuso de poder, Bichos trata del abuso de poder. Es una película de animación 3D, es una película de animación 3D. Hormiguitas se estrenó en 1998, Bichos se estrenó, no lo adivinan, en 1998. El porqué detrás de tantas similitudes, si bien es interesante, es un tema que no voy a tocar hoy, especialmente porque al margen de la info que recorre la internet, no está muy claro qué pasó realmente. La única certeza que tenemos es que ambas películas desataron una batalla campal en los medios entre sus respectivas casas productoras. Hablo de DreamWorks y Disney Pixar, quienes acusaron mutuamente de plagios y traiciones. Sea cual sea el caso, ambos productos tienen un tono muy distinto. Hormiguitas es más adulta y Bichos se presta más al público infantil. La dirección artística de la primera emula mejor el realismo, mientras que la de Bichos envejeció como el vino. Ambas triunfaron tanto en crítica como en taquilla y fueron responsables de importantes avances técnicos al llegar en una época en que la animación por ordenador aún estaba siendo descubierta. Y aunque la naturaleza de dichas historias lo requería, claramente había un interés en explorar posibilidades y dimensiones, y eso es lo que explica una filosofía visual que se nutre tanto del gigantismo como de la macrofotografía. Escenas como la persecución bajo la lluvia en Bichos o la de los pies gigantes en Hormiguitas son ejemplos que hoy por hoy se ven un tanto raras, especialmente por el timing y las proporciones, pero en aquellos días le volaron la cabeza a más de uno. Es muy probable que de niños hayan pasado un buen rato con alguna de estas películas o incluso con ambas, pero seguramente se les escapó el detallito de que también tenían una interesante lectura para el público adulto. Hay una cosa más en la que estos largometrajes se parecen, son fábulas políticas con sus respectivos enfoques. Quizás a estas alturas eso ya no es un secreto para nadie, pero acá nos gusta sobreanalizar, así que vamos a darle una mirada más profunda a estas historias. Empecemos con Ants. Esta película nos cuenta la historia de Zeta, una hormiga neurótica que atraviesa una crisis existencial al buscar el sentido trascendental de su vida, y esto contrasta fuertemente con los ideales del hormiguero en el que vive, donde las funciones de cada miembro son asignadas por el gobierno desde el nacimiento, obviamente teniendo en cuenta los intereses de la colonia, así que conceptos como la vocación o la autorrealización no tienen cabida en este sistema. Este estilo de vida es aceptable para todos, menos para Zeta, quien no se conforma con ser una simple hormiga obrera. De esa forma, Zeta es una especie de Prometeo, ya que su participación en una serie de circunstancias desembocará en un crecimiento para la comunidad. En pocas palabras, la película se vale de la naturaleza propia de las hormigas, que siempre trabajan unidas por un objetivo común, para construir un relato simbólico de la lucha entre el colectivismo y el individualismo, así que para entender su mensaje tenemos que prestar atención a los detalles. Debemos empezar por el nombre del protagonista. Si bien la Z ocupa el lugar de la S en el título, lo que a simple vista no pasa de ser un simple guiño humorístico, en realidad tiene una connotación interesante si miramos la estructura del hormiguero. A la cabeza de la colonia se encuentra una reina conservadora, lo que significa que estamos ante un sistema monárquico. Por debajo de ella se encuentran los mandos militares y los soldados, que representarían a la clase privilegiada y que a su vez se subdividen en jerarquías. Y por debajo de todos ellos se encuentra la clase obrera a la cual Z pertenece. Recordemos que la Z es la última letra del alfabeto, y de esa forma la película
película nos dice que el protagonista se encuentra en el último lugar de este sistema jerárquico. Por cierto, el personaje está interpretado por nada más y nada menos que el mismísimo Woody Allen, famoso por dar vida a esta clase de personajes. Otro detalle no menor es que la filosofía de Ans bebe directamente del clásico de Freaks Land, Metrópolis, cinta que explora varios temas de la condición humana y donde también se retrata una lucha entre dos clases sociales bien diferenciadas. La escena de la inundación del megatúnel es una referencia directa a esta película, donde la inundación de una ciudad subterránea pone en peligro la existencia de la clase baja. El punto es que la conclusión final de Metrópolis es la reconciliación de las clases sociales en favor de un orden más constructivo para todos. Siguiendo este razonamiento, llegamos a una de las escenas más interesantes de Hormiguitas, que es cuando Zeta y la princesa Vala se conocen, momento clave que contradice el orden establecido. Durante el baile todos siguen una melodía monótona y con pasos muy marcados en una aburrida coreografía. Entiéndase, todos están dentro del orden impuesto. Sin embargo, Zeta y Vala improvisan su propio baile, saliéndose de la línea y demostrando que dos individuos de clases sociales distintas pueden conectar por encima de todos los prejuicios que uno podría llegar a tener. No es que sea la gran cosa, pero por ahí vamos entendiendo la intención de esta película. Queda claro que Zeta representa el individualismo, una corriente que defiende las libertades e intereses del individuo. Esto contrasta fuertemente con el colectivismo representado en la figura del general Mandíbula, quien permanentemente sostiene que el bien de la colonia debe primar por encima de los intereses individuales. El personaje del general es interesante. En su visión colectivista desprecia a la clase obrera por considerarlos inferiores, aunque claro, sus verdaderas aspiraciones pasan por hacerse con el poder para imponer su propia visión y construir una sociedad hecha a su medida y siguiendo sus propios principios. Como dicta aquella frase de Tim Robbins, el fin último de toda ideología es el totalitarismo. El plan de Mandíbula consiste en realizar una limpieza étnica en el hormiguero eliminando a la clase trabajadora, y claramente el tipo no está para juegos porque no duda en utilizar métodos reprochables como la detención y la tortura. Sí, ya sé que no es la gran cosa porque todo esto está presentado de forma sutil, no se olvidaron del todo que había niños en la sala, pero ahí están. Para poner todo en marcha utiliza su capacidad de persuasión para convencer a la reina de enviar a las tropas que le son fieles a la corona a una guerra perdida. De esa forma se quita ese obstáculo de encima, evitando que otros se le interpongan. Desafortunadamente para él, Zeta se cuela en esa batalla en su afán de volver a encontrarse con Vala, y gracias al poder del guión es el único que sobrevive al desastre. Pero es aquí donde vuelve a recibir el llamado del pensamiento individual, cuando Barbatus, antes de morir, le aconseja no seguir órdenes, sino pensar por sí mismo, y esta frase se va a repetir varias veces en lo que resta de metraje. A partir de acá se suceden una serie de eventos que ponen el nombre de Zeta en boca de todo el mundo, pero la mayor muestra de este pensamiento individual en contra del status quo se da cuando Zeta secuestra a Vala por accidente y se lanza a la búsqueda de Insectopía, una referencia a la clásica utopía de Tomás Moro. Así que la posición que la película toma está bastante clara, el rumbo al progreso lo establece el camino individual. Lo interesante es que la historia de Zeta causa revuelo en el hormiguero y en carácter viral las demás hormigas empiezan a cuestionar las órdenes de sus superiores. Es así como llegan al primer síntoma de revolución mediante una huelga, exigiendo un cambio de paradigma. El general Mandíbula desarticula esta manifestación con suma facilidad. Por supuesto, en su discurso tuerce los hechos a su favor y promete cosas que no está dispuesto a cumplir, pero sus palabras son suficiente garantía para los obreros quienes regresan a sus labores. En ese sentido, el arco de Zeta tiene su punto de partida en desentenderse de sus pares para encontrar su propio lugar en el mundo. Claramente sus motivaciones son egoístas, pero luego de conocer la otra cara de las demás clases sociales, su relación con la princesa Vala y la vida en el paraíso de Insectopía, podemos decir que la propia historia lo va empujando para consolidarse como ese líder comprometido que las obreras tanto necesitan. Es así que regresa a su punto de partida para asumir su papel de líder y jugar un rol determinante para salvar a sus compañeras de un destino fatal. Irónicamente, la voz que llamó a la desobediencia y promovió el pensamiento individual es la misma que termina cohesionando a todos. No es que la cinta proponga satanizar a los colectivos, simplemente su punto de vista es que las colectividades fuertes son resultado de individualidades fuertes. Si esto es aplicable o no, se lo dejo a ustedes. Bien, es hora de dar vuelta a la moneda y mirar al otro protagonista de este video, A Bug's Life o Bichos, una aventura en miniatura, una reinvención más oscura de la clásica fábula de la hormiga y la cigarra. Y como dije, Bichos es mucho más accesible para el público infantil, tanto por su tono como por el diseño de sus personajes, pero igualmente posee una doble interpretación. Bichos es la historia de una colonia de hormigas que cada año son asaltados por un grupo de saltamontes que les exigen comida. Flick, el protagonista, se propone hacerles frente trayendo consigo un grupo de guerreros, aunque sin saber que son en realidad unos actores de circo. Si Hormiguitas bebía del imaginario de Freaks Land, Bichos se nutre del clásico de Akira Kurosawa, Los 7 Samuráis, que también trata del proceso de transformación que atraviesa un pueblo de campesinos que son hostigados por un grupo de bandidos. Desde luego, la lectura por acá es mucho más fácil. Las hormigas nuevamente representan a la clase trabajadora, los que
que producen, frente a los opresores que se quedan con el fruto de su trabajo, y para mantener a las hormigas sumisas usan el miedo como principal arma de persuasión. Por supuesto, los saltamontes son conscientes de que las hormigas los superan en número y podrían rebelarse en cualquier momento, y esto queda en evidencia en el perturbador discurso de Hopper, un líder cruel que no teme asesinar a sus propios esbirros para demostrar su punto. Básicamente, su filosofía se resume en que las hormigas deben ser hostigadas permanentemente para ser productivas, y eliminar así cualquier intento de subversión, ya que si llegaran a unirse por un objetivo común, la revolución sería inevitable, así que tenemos un relato de explotación laboral y lucha de clases. Al igual que Zeta, Flick también es un inadaptado con la diferencia de ser mucho más optimista, pero eso no significa que le vaya mejor, ya que esa cualidad es precisamente lo que le acarrea problemas con sus pares. No obstante, sus buenas intenciones lo empujarán a buscar ayuda, ya que está en permanente búsqueda del bien común. Ahora bien, ¿qué puede ofrecer Bichos de interesante? Tenemos que mirar la escena de apertura, un plano nadir de un día soleado y un pájaro volando. No parece haber nada de especial hasta que una hoja se atraviesa, revelando que se trata de un reflejo en el agua. Así la cámara cambia de angulación para describir el escenario. Esta exposición nos habla de la filosofía principal de Bichos: nada es lo que parece, y a lo largo de la cinta veremos esto en la mayoría de personajes: un inventor que solo causa problemas, una princesa cobarde que no está lista para ser líder, unos bufones de circo fingiendo ser héroes, y por supuesto un pueblo sumiso con mucho más poder del que cree. En esta historia todos son mucho más de lo que pretenden ser, y varios elementos refuerzan esta idea, como la alegoría de la metamorfosis como chiste recurrente o la metáfora de una roca representando una semilla. Por eso resulta irónico que Flick termine reclutando a bichos de circo pensando que son guerreros que los van a salvar, señalando que los primeros pasos en el cambio de pensamiento de una comunidad siempre van a ser vistos como una iniciativa burlesca. Pero la realidad es que no existen los héroes aislados en estos casos, así que este ideal se va instalando de a poco hasta que madura lo suficiente para lograr la cooperación entre todos. Conclusiones finales. Ambas películas podrán parecerse demasiado en un montón de áreas, pero desde esta perspectiva guardan mucha diferencia. Sin embargo, las dos coinciden en la unidad social como factor determinante para enfrentar los abusos del poder. Flick y Zeta se encuentran en las antípodas de cada uno. Flick es un sujeto con vocación de servicio en permanente búsqueda del beneficio colectivo, incluso si tiene que sacrificar su propio bienestar. Zeta, por su parte, está en una cruzada por el crecimiento personal, y aún teniendo posiciones tan dispares, los dos terminan convirtiéndose en líderes de sus respectivos movimientos, lo que repercute en un beneficio para sus comunidades. Por eso, y por más que existan características que claramente nos recuerdan a ciertos sistemas de gobierno, no creo que se deba resumir estas lecturas en simples sátiras del espectro político. Yo sé que es más fácil entender las cosas bajo la dualidad de izquierda contra derecha porque memes, pero bajo una mirada más amplia, la tiranía no discrimina comunidades ni sistemas de gobierno. Así que, en lugar de centralizar estas historias en eso, deberíamos verlos como un mensaje universal de la unidad de los pueblos en su lucha contra la opresión. Pero George, vos mismo hiciste una miniatura super amarillista de capitalismo y comunismo. Cállate, niño. Y eso fue todo, pero para jubilar el video anterior como realmente se lo merece, es justo decir que fue la cosecha de comentarios más grande de este canal, llegando a más de 1400, así que vamos a leer los mejores. No debiste escribir eso. Vine a YouTube a pelotudear y terminé filosofando sobre una película de hormigas. Buen análisis. Es mejor Ants porque me hace sentir más inteligente el decirlo. Por lejos es mejor Bichos. Nunca pensé que la vida de una hormiga fuese tan complicada. Ay, si supieras. Como guión, Ants, pero en animación gana Bichos. Gracias, mi IQ subió por 150 puntos. Cuando éramos gente culta y no lo sabíamos. Ambos eran muy buenas, pero Ants está más cercana a la realidad, a pesar de que cuando era niña la entendí y me gustó. Hermana, son hormigas que hablan, como que cercano a la realidad. Lo gracioso es que creo que tanto Hopper como el general Mandíbula tienen al mismo actor de voz en latino. Dato curioso. Directores de ambas películas. Nosotros solo queríamos hacer películas con hormigas. Ok, mucho internet por hoy. Es que Bichos son hormigas azules y Ants son hormigas rojas. Obviamente la historia de Ants es más compleja. No puedo discutir esa lógica. Unos bichos, otros hormiguitas. Yo, las aventuras de Lucas. Ants, manifiesto anticomunista. A Bugs Life, manifiesto anticapitalista. Buena observación. Nadie, absolutamente nadie. Un tío random que YouTube me recomendó. Ey, ¿por qué tan agresivo? Disfruté mejor mi cafecito con tu video. Gracias. Tenía un crush en la princesa Ata. Increíble. Turbio. ¿Qué te fumaste? Y lo más importante, ¿a quién se lo compraste? Woody Allen interpretando a un inconforme con su vida y que no encuentra su lugar en el mundo. ¡Qué novedad! ¿Pero qué? Si analizamos el abecedario, B por bala, M por mandíbula, Z... ¿Qué es esto? Rebeca, ¿qué es esto? ¿Por qué te burlas de mí? Vos eras mi amiga. Lo único que no me gustó es la reina. Se supone que es más grande y etc. Pero bueno, le gustan las cosas grandes, me parece bien. Siento que debiste hacer el video más largo.
Estoy en eso. Para el futuro, un análisis político-filosófico de Peppa Pig. ¿Qué? ¿No son la misma película? Viví años engañado. Comunismo en estado puro. Ahora entiendo por qué son hormigas rojas. Buen chiste. Hoy por fin dormiré temprano, 3 de la mañana, viendo el video. ¿Dónde estaba este video cuando estaba en la universidad? Justo me mandaron a hacer un análisis político de ambas películas. ¿Se imaginan que ambas colonias se junten? Nah. Me han salido 2 shinies mientras lo miraba. Bien, doy suerte. Todas las hormigas son iguales, pero algunas son más iguales. Alta referencia, ustedes de los míos. Excelente, crecerás pronto. ¿Por qué me recuerda a mi país? Toda Latinoamérica está acá, hermano. A mí me gustaban solo porque todo se veía a gran escala. Le gustan las cosas grandes, me parece bien. ¿Sabían que todas las hormigas son mujeres? Faltó Anne Bully, las aventuras de Lucas, análisis de Lucas. ¿Qué obsesión con Lucas? ¿Qué tiene que ver Anne Bully acá? Entonces, ¿son películas alegóricas? No lo sé, tú dime. Y bueno, los que ya conocían este video espero que hayan recordado buenos tiempos y los que no espero que les haya gustado. Sea cual sea el caso, estaría interesante si me pueden dejar un comentario así los volvemos a leer dentro de 7 u 8 años en un video como este. ¿Qué piensan de estas películas? ¿Son más de hormigas rojas u hormigas azules? Yo los voy a leer a todos. Me retiro a pensar en el siguiente video del canal, pero hasta entonces pueden seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto conmigo, suscribirse si no lo están y también seguirme en mis canales de stream para pasar a charlar conmigo o incluso jugar conmigo cuando haga emisiones en vivo. Bueno, muchas gracias por su tiempo, nos vemos la próxima, un fuerte abrazo y que estén bien.